Bé, bona tarda a tothom. Buenas tardes, amics i amigues del cinema i de la Federació Catalana de Cineclubs. Aquesta és una activitat que la Federació organitza des de ja fa uns mesos i que té com a objectiu posar en relació a través de la paraula el cinema de diversos autors i autores i poder així acostar-nos a la cinefília i als cinèfils no només de Catalunya, sinó que també de tot arreu on ens puguin escoltar. Hoy, primer de tot, vull donar les gràcies, això sí, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i també a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural que ens ajuden a poder portar a terme aquesta activitat. Hoy vamos a estar hablando con Andrés Duque y Mireia Iniesta. Ellos dos son los que van a llevar esta charla que siempre de forma distendida nos permita como superar ciertas lecturas como más formales y llevarnos un poco a través de la palabra a acercarnos al mundo del cine. Aquesta és una activitat que també s'està emetent a través de les pàgines de Facebook del Cineclub Diable de Martorell, del Cineclub Diòptria de Figueres, del Cineclub Manresa, del Cineclub Les Valls d'Andorra, del 39 Escalons Cinema Club de Manacor, a Mallorca, del Cineclub Adler de Lloret de Mar, del Barcelona Espai de Cinema i del Cineclub Imagen Viajera en la ciutat de Bogotà. Us presento a Mireia Iniesta, ja una habitual d'aquestes xerrades cineclubistes que ens acompanya sempre tan amablement i porta d'una forma que ens agrada molt aquestes xerrades amb diversos directors i directores de cine. Què tal, Mireia? Com estàs? Hola, bona tarda. Doncs molt bé i desitjant començar a la xerrada amb l'Andrés. Bueno, doncs, si vols, ja et deixo amb Andrés, ja l'introdueixes, ja comenceu i doncs els que ens esteu mirant i vulgueu fer les vostres preguntes, doncs a través de la pàgina de Facebook de la Federació ja ho podeu fer quan us vingui de gust. Hola, Andrés. Us deixo aquí els dos ja solets. Hola, bona nit, Julio, Mireia. Hola, bona nit. Hola, buena nit. Bueno, pues buenas tardes, Andrés. Gracias por haber aceptado. Es un honor para nosotros y nosotras. Bueno, decir de Andrés Duque, bueno, tengo muy poco que decir porque yo creo que es archiconocido ya, nació en Venezuela, pero lleva muchísimos años en España. Es un director de un cine con un fuerte carácter ensayístico que se mueve en la periferia de la aeroficción. Su primera película es Iván Zeta, que es un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta, y en ella ya se condensan muchos de sus temas y creo que no ha dejado de transitar por estos temas hasta ahora mismo. Me comentaba ahora fuera de cámara que también ha empezado a hacer como performance un poquito, luego lo explicará él mejor. Ha trabajado mucho en museos, tus películas se han expuesto bastante en museos. Es un director multipremiado y que además se dedica a la docencia y trabaja en varias universidades, tanto de Madrid como de Barcelona y probablemente de otros lugares que yo ahora mismo no controle. Pues nada, bienvenido Andrés, y me hace ilusión empezar por una pregunta que le hice a José Luis Guerín, porque con José Luis Guerín inauguramos esta serie de charlas. Entonces, en ese momento, para la charla de Guerín nos centramos mucho en la idea de cinefilia. Y me gusta saber y me gusta preguntarte hoy, que es la última charla del año, como para cerrar un poco el círculo, ¿qué piensas tú de la cinefilia ahora que se escribe tanto sobre ella? Que Vicente Monroy sacó este ensayo estupendo que se llama Contra la cinefilia, que La furia humana coordinó un número que, Carlos Losilla coordinó varios artículos en esta dirección, incluso recuperaban la pregunta de Bazin de qué es el cine y se hablaba de su vigencia en la actualidad. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, la cinefilia es algo hoy día que se nos escapa, porque la cinefilia me parece que está siendo más rica en contextos prácticamente invisibles. Y hablo de foros,
donde se comparte y se discute sobre cine, foros privados. Eh, y bueno, entrar en ellos a mí me resulta asombroso, ¿no? Como de repente puedo encontrarme con un polaco que ha hecho una investigación sobre un cineasta venezolano de los 70 y yo digo, ¿cómo es esto posible, ¿no? La cinefilia, y sobre todo aquí en España, yo creo, más que sí, yo diría en Europa, Portugal, Francia, España, la cinefilia sí entiende un cine un poco más plural. Entendamos que el cine de arte, ¿no? El cine legitimado como forma de arte es ese cine, pues, digamos, de herencia basiniana, ¿no? Con un compromiso, digamos, con la historia, con una reformulación de lo que es la realidad y que se ha convertido en una forma, digamos, bueno, si podemos ser un poco críticos, manierista, ¿no? Un sello que garantice la venta de las películas de un autor, ¿no? Con lo cual, pues, muchas veces se entra en unos códigos viciosos, ¿no? Y a mí me duele mucho encontrarme con alumnos de 20 años que me dicen, no, voy a hacer una película que es una mezcla de Apichapón Guaracetácul con no sé qué. Y en realidad yo creo que lo importante es que cada quien, y sobre todo ahora, esté reformulando su cine o su idea de cine de una forma personal, porque desde luego las nuevas tecnologías, la entrada del digital y esta era pues de globalización neoliberal y todo lo que, ¿no?, podamos describir con decepción del mundo actual, pues tenemos que hacer un frente y ese frente pues se construye desde voces, ¿no? Que en cosas que generen pues un cierto diálogo de resistencia y sobre todo aprovechando las nuevas tecnologías y haciéndolas, digamos, más humanas. Entonces la cinefilia para mí sobre todo creo que tiene un valor ahora porque parece como si con la entrada del digital hemos quemado un puente importantísimo con una herencia hermosísima de una historia del cine, que en realidad son muchas historias del cine. No es solo la historia del cine de Hollywood ni la historia del cine de autor europeo, sino también cineastas que han hecho películas en países que no son, digamos, eje cultural. Y esto es importante, sobre todo en estos tiempos de revisión. Yo creo que es importante, pues, que se hable de ellos y yo cuando doy clases intento, pues, siempre contar un poco estos autores y autoras que, pues, han aportado mucho al cine y, sin embargo, y que son muy considerados por cineastas autorales, también cineastas de industria, pero la historia, por razones diversas, los ha dejado un poco afuera. Entonces, bueno, creo que es importante crear ese puente y la nueva cinefilia debe entender, para mí, dos cosas fundamentales. Que si pensamos en cine hoy día, tenemos que pensar en los nuevos medios, tenemos que pensar que, bueno, muy a pesar de lo que pudo haber dicho Martin Scorsese en algún momento sobre Netflix, diciendo que eso no es cine, pues sí que es cine. Bueno, desde mi punto de vista, podría ser debatible. TikTok, aunque duela escucharlo, es cine. ¿Sabes qué pasa? Yo cuando empecé a hacer cine, lo hacía con una cámara de vídeo. Y en mi época me decían que yo no era cineasta, que yo era videoasta. Pero sentía que con ese término se perdía algo que para mí era fundamental, que es mi amor por el cine. Crecí viendo películas y lo que hacía yo de una forma muy artesanal era cine, solo que el soporte era diferente. Hoy esto no es cuestionable.
Con lo cual, de aquí a 20 años, los nuevos medios que estén produciendo imágenes en movimiento, pues, o imágenes en movimiento, pues habría que considerarlo también como una forma de cine. La pregunta es, ¿dónde está el arte del cine, ¿no? Hoy día todo el mundo es un cineasta potencial, ¿no? Yo, pues, igual tengo un amigo que coge y graba a su perro, lo sube al Facebook o lo sube al YouTube y esto ya le convierte en un cineasta en potencia. Pero si hay artisticidad allí o no es otra pregunta que abre otro tipo de debates, pero que en esencia empecemos a pensar el cine como algo que pertenece a algo mucho más amplio. Es un medio que abarca muchos medios y desde luego es una cultura del audiovisual. Y es muy importante pues, no perder ese puente con las tradiciones del cine, tanto de industria como de vanguardias que han existido a lo largo del siglo XX y empezar a generar diálogos porque yo no quiero que en el siglo XXI perdamos esa palabra tan bonita que es cine. Al fin y al cabo, si vamos a la etimología, ¿no? Kinograma, imagen, movimiento, pues no hemos dejado de hacer imágenes en movimiento. Ese es nuestro material en bruto, por eso trabajamos, ¿no? Lo único que ha cambiado es que ahora no estamos, digamos, frente a una pantalla. Quiero decir, esas pantallas de las salas de cine, ¿no? Aquí estamos... Yo ahora mismo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pantallas solamente en mi ordenador. La tuya, la mía, otra que refleja una imagen de la mía, el marco de mi pantalla, en fin. Estamos sumergidos en una multiplicidad de pantallas que ha hecho que pues, empecemos a reconsiderar un poco esta noción de cine desde la pantalla, ¿no? Es lo que, bueno, es uno de los grandes cambios que ha acontecido en la historia del cine o el audiovisual, como queráis llamarlo. ¿Y cómo te sitúas tú dentro de eso? Yo soy cineasta. Ahora con propiedad para trabajo. Ahora con propiedad para decirlo y no porque haya hecho más películas, sino porque, de verdad, en 2003 se me cuestionaba mucho. Y ahora ya no. Y ahora no. No, ahora es imposible cuestionarte, por Dios. No, pero no por un tema de autoría, sino por un tema de soporte. Quiero decir, yo hacía películas en vídeo y esto, pues, los historiadores me corregían, me decían, no, eso no es cine. Bueno, tienes una toda hecha con el móvil, ¿no? O varias. Por lo menos, Ensayo final para Utopía, creo que es toda con el móvil, ¿no? Sí. Esa película. Sí. Y Color perro que huye también es, yo creo que esa película donde ya lo digo como explícitamente y construye una película collage, sí. Una película con fragmentos de esas cintas de vídeo que tenía almacenadas ahí en mi biblioteca y que por el accidente que tuve, pues que estoy 3 meses en cama, pues empiezo a digitalizar, ¿no? Y ese proceso de digitalización es un proceso, pues, de llamar a la memoria, ¿no? Y de emocionarte con cosas que nunca fueron pensadas para hacer una película, pero decidí que igual podía darle una oportunidad y coger todos estos fragmentos, ahora que los veía yo, pues, en la pantalla de mi ordenador, películas QuickTime, ver si podía empezar a jugar con estos clips y formar una película. Pero de una forma como totalmente divorciada de una tradición de cine de autor y más bien como rupturista y con el deseo también de romper un poco con esa idea, ¿no? de lo que es un cineasta autor que a veces resulta un poco cansina y a mí en particular me pesa mucho cuando siempre, bueno, desde el cine y la cinefilia se habla siempre de cuál es tu herencia, cuáles son tus referentes, ¿no? Y yo tengo muchos referentes, ¿no?
Podría nombrar, por supuesto, a Zulueta, podría nombrar a Jonas Mekas, podría nombrar a Chris Marker, a Pasolini, podría nombrar a muchos cineastas que a mí me han influenciado mucho, pero cuando hago las películas o encuadro no estoy pensando en ellos, estoy concentrado en esa realidad que estoy filmando y eso supone otro tipo de interés y de punto de vista y incluso de resultado, ¿no?, estético. Así que digamos que es bonito después de 15 años ver cómo van cambiando estas cosas, ¿no? Estas nociones sobre qué es el cine y haberlas vivido también, ¿no?, en tu proceso de hacer películas y al principio no tener respuestas y luego irlas encontrando por el camino, creo que ha sido lo más gratificante, ¿no?, de hacer películas. Entonces, mmm, tener, ¿no?, la voluntad de querer hacer una película como Color perro que huye, que para mí supone como una película muy rupturista, no es una peli fácil, ¿no?, para el público, quiero decir. No tiene una narrativa lógica, ¿no? Pero bueno, justamente estoy siguiendo una tradición antinarrativa que ya podíamos empezar a nombrar a Chris Marker, ¿no?, que nos habla de una narrativa no jerárquica, ¿no? Y una lógica más bien de cómo pensamos, ¿no? De cómo nuestra mente procesa las imágenes y las combina y produce nuevos significados. Para mí era un poco eso, y lo trabajé de una forma muy intuitiva, pero es una película como de la memoria, ¿no? Y de la misma manera, Ensayo final para Utopía y Primeros síntomas también. Me parece muy interesante que has explicado que a partir del accidente empiezas a hacer la película. Creo que hay algo muy azaroso en general en tu forma de empezar los proyectos, ¿no? Es muy interesante para mí porque yo sé que eres una persona muy metódica y que eres muy organizado con tu material, porque lo has dicho tú mismo. Sin embargo, me parece fascinante la manera en que se gestan tus proyectos. ¿Nos lo puedes comentar un poco? Por ejemplo, me parece muy interesante Paralelo 10, El origen o incluso Karelia, ¿no? Karelia surge porque Oleg te dice que te vayas a Karelia. ¿Puedes explicar un poco esto? ¿Cómo se forjan tus proyectos? ¿Cómo se sientan las bases de las cosas que decides filmar? Sí, bueno, yo debo decir que, como tú lo has dicho, soy muy metódico, muy pragmático y sin embargo creo que con el cine yo intento explorar como otra dimensión, otro ámbito que tiene que ver con lo espiritual, con lo no racional, con, bueno, aspectos que tienen que ver un poco con cosas que están invisibles en la realidad. Por supuesto, todo tiene una razón personal y todo parte de vivencias propias. Y claro, es que cuando hice Iván Z, el retrato de Zulueta, empecé a ver cómo de repente una película me llevaba a otra. O mejor dicho, la siguiente película aparecía en perfecto diálogo con la película anterior. En el caso de Paralelo 10, que es la siguiente película que hago a Iván Z, pues yo estaban caminando por la avenida Paralel y tropiezo con unas reglas de plástico que estaban en el suelo y ahí estaba escrita la palabra Iván. Y cuando miro alrededor veo a una mujer filipina que está haciendo un ritual en esa esquina y me enamoro absolutamente de lo que está haciendo. Y para hacer la historia corta, pues, bueno, luego me entero que el Iván escribió con reglas de plástico la palabra Iván porque Iván, así se llama su nieto, pero bueno, que fue ese encuentro, ¿no?, accidental que provocó una película, ¿no? Que además supuso también, para mí esa película es importante porque yo me convertí allí como una especie de mensajero entre ese mundo de Rosemary, ese lugar en Barcelona donde ya hace ese ritual, ¿no?, que yo le llamaba la oficina del universo, porque es un poco
un lugar donde ella, con reglas de plástico, mapas y una serie de elementos, pues ella va creando coordenadas y va encontrando unos significados muy, muy extraños. Y yo quería retratar eso. Ah, entro en contacto con la familia y la familia pues me dice que sabían que su madre estaba haciendo algo en esa esquina, pero que no se atrevían a ir. Entonces yo les dije que si me dejaba su madre grabarle, pues yo traía ese material y lo enseñaba. Y fue un momento de catarsis muy bonito en la familia y sobre todo creo que lo que se transmitió es que su madre es artista, ¿no? Más allá del miedo que pueda producir la esquizofrenia, estaba haciendo algo realmente bello, ¿no? ¿Cuántos doctores, psiquiatras no quisieran tener pacientes como Rosemary, ¿no? Que puedan permitirse romper contacto con la realidad durante una hora? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, ¿no?, poder tener un momento, un instante en la vida donde podamos romper contacto con la realidad y conectar con el sol, con otra forma de conocimiento y luego ¡pum!, volver a la vida real y seguir un poco el día a día, ¿no? Así que para mí fue importante entender lo bonito que es cuando haces una película, hacer una inmersión, ¿sí? Que no es hacer una película sobre un tema, es que es algo que es una puerta que se abre en mi vida y a la que yo decido entrar y que la llevo hasta las consecuencias, ¿no?, últimas de relación. Y en ese sentido, yo creo que la mayor parte de mis películas han sido personas que luego siguen siendo mis amigos, mis amigas y con las que tengo una relación muy, muy bonita, ¿no? Que también, bueno, que es algo que forma parte de la práctica de hacer documentales propiamente, ¿no? Pero que sí, que una vez que termina la película hay un parón, pero la relación termina. Yo recuerdo haber leído de Pedro Costa hace poco que él no le gusta hacer contratos con sus actores y actrices, ¿no? Que si no hay una comunicación y una amistad profunda, si no hay un nexo afectivo profundo, ¿para qué hacer la película, no? Yo suscribo cada una de sus palabras y creo totalmente en eso. Yo a veces he tenido que hacer contrato por temas de producción, pero que, vamos, o sea, no entraré nunca en una dinámica de producción, digamos, tradicional, donde pues se ejecuta un trabajo y se acaba y se hace la película y se presenta y luego a otra. No, para mí es muy importante que esto esté muy relacionado con mi vida y que todos estemos como muy seguros de que esta película se está haciendo por algo importante. ¿Y qué te atrae de estos personajes que son personajes que viven un poco en los márgenes, ¿no? Porque Zulueta, la señora filipina, Oleg, yo creo que, bueno, tienes la misma fascinación que sentía Herzog, por ejemplo, ¿no? Con los personajes que decide retratar, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te motiva de estos arquetipos? Pues cada caso ha sido diferente, por supuesto, y no soy tampoco la persona que va buscando personas que se enmarcan en un arquetipo, pero sí es cierto que, como tú dices, son personas que se automarginan, ¿no?, de alguna forma. Son personas que tienen una dificultad enorme para comunicarse y, sin embargo, guardan algo muy bello. Uh-huh. Cuando descubres que esa persona tiene un diamante allí guardado, de humanidad, de entereza, no sé, de algo que para mí es importante transmitir, y sobre todo que creo que dicen algo siempre sobre el arte, más allá de las lógicas ¿no?, de lo que podemos pensar que es arte o no, pues ya no paro y empiezo a trabajar en ello e intentar buscar un tipo de conexión con esa persona, y eso toma años. Así que mis películas pues
intento sobre todo trabajar esa amistad y luego empezar a rodar. Y siempre lo he dicho, cuando he hecho retratos, son 2, 3 años mínimo y luego de rodaje son 5 días. ¿Sí? Pero son 5 días intensos y de un proceso también ¿no? de conocimiento donde ya las cosas salen como de forma espontánea. Ahí está lo bonito. Y desde un punto de vista más técnico, trabajas desde la obsesión, parece un poco, ¿no? Parece que trabajes o desde un apasionamiento con el personaje. ¿Ruedas tú mismo, filmas tú mismo, Andrés, siempre? Y vas con una cámara a mano siempre. ¿Planificas mucho las escenas? ¿Dejas que eso fluya? ¿Simplemente vas siguiendo al personaje? Porque antes has comentado que eras metódico, entonces, ¿dejas fluir la situación o porque yo muchos trípodes no te he visto? Soy muy metódico en mi día a día, es decir, intento por todos los medios combatir ese demonio llamado Hacienda, llevar a la cuenta mis cuentas, eso es una vida paralela, o sea, la vida del Excel es una vida que te creas o que te crean y bueno, que para mí supone el gran fracaso del arte es haber llegado a esa síntesis odiosa de que el artista es un empresario. A partir de los 80 muere el arte para mí. O sea, quiero decir, en un estado de pureza y de confrontación contra lo que podríamos pensar que es el capitalismo, ¿no? Y que el arte siempre se ha revelado. Bueno, dicho esto, pues soy muy metódico en otras cosas. Soy muy metódico en casa, soy muy metódico en mis horas y rara vez me deja un avión. Y justamente cuando hago una película, pues dejo que lo espontáneo, que la improvisación sea ¿no? lo que dinamice un poco lo que se va a grabar. Entonces, algunas películas sí que las he planificado de alguna manera. Incluso las he planificado. ¿Con guión? Nunca. Vale. Para mí el guión se construye en el montaje. Y te iba a decir que yo puedo delegar cámara, sonido, lo que sea, pero el montaje nunca. Rara vez, solo una vez lo hice y lo delegué a mi hermano, con el que tengo absoluta confianza, con lo cual, pues, te dice mucho. Es decir, para mí el montaje es fundamental, porque es cuando dejo que de alguna forma esa realidad que a veces ni aparezco, pues mi voz fluye, ¿no? Allí a través del montaje, con lo cual esa intención que das de duración de las escenas, de lo que seleccionas y de cómo montas, ese orden que das al mundo, ahí es donde creo yo que es donde tengo más que decir. Y que lo disfruto, desde luego, si no lo disfrutara, pues iría por otro camino, ¿no? Con esto quiero decir que la creatividad es un concepto tan amplio que cada quien encuentra su manera, ¿no? Y la mía en el montaje, desde luego, bueno, es donde sufro y disfruto y, ¿sabes? Me doy golpes en la cabeza, pero que es la parte bonita para mí de hacer una película. Julio tiene alguna pregunta. Sí. Bueno, dir-vos que pues, n'hi ha molta gent saludant des de Lloret de Mar, des de Barcelona, des de Son Negre, Mallorca, des de Manresa, des de Bogotà també, des de Castellar del Vallès, i envien salutacions. I jo estava pensant, i justament ara us llegiré un comentari del Cineclub Adler de Lloret de Mar que em sembla molt interessant. Primer que subscric molt això que deia que diu l'Andrés del tema afectiu, no? I justament pensava, quins són els directors que a mi m'agraden? I penso, no sé, Cassavetes, Fassbinder, Costa, no? I, ostres, i són directors que portaven el rodatge en un ambient d'amistat que podria ser terrible també, És a dir, que clar, una cosa no treu l'altra, que de vegades doncs, del carinyo hace, no sé com es diu allò, no? Però que pot haver-hi aquesta doble vessant, no? I de totes maneres, i això em fa pensar també molt en la pel·li d'Ivan Zeta, no? I us llegeixo el comentari
del Cineclub Adler, que el puc posar aquí en pantalla, diu Ivan Zeta és un retrat íntim, amb barnús, d'un director que sembla parlar de Peter Pan des del castell de la Bella Dorment. Revisant-lo ara, em quedo amb el moment en què Zulueta agafa una càmera, potser per primer cop en molts anys, i Duque ens el mostra perdent-se entre les heures que han engolit casa seva. De vegades penso que potser encara és allà, arrebatado. Això de l'arrebato, i ara que parlava, que esteu parlant d'aquesta doble vessant, no? Que un pot tenir una vida molt concreta, però que en el cine, no? Que és el cas que nosaltres doncs, estem parlant, no? Hi ha un estat febril, no? Que jo crec que els que ens agrada molt la pel·li d'Arrebato, no? És una miqueta aquesta expressió de la malaltia, que és molt cinèfila també, no? Lliga amb la cinefília, que segurament molts cinèfils o molts cineclubistes senten aquesta febrada quan han d'organitzar una projecció de cine i estan allà a veure si que tot vagi bé, no? Hi ha un cert estat febril en aquest arrebatado, no? Que m'ha semblat molt interessant això quan esteu parlant, quan Andrés parla d'això, de que en el muntatge es dona cops i sembla que està explicant un estat una mica de mente que té que veure molt amb l'arrebato. Bueno, res, volia llegir-vos aquest comentari del Cineclub Adler i també expressar aquesta relació que jo feia. Molt bé, gràcies Julio y gracias a Cineclub Adler porque sí, ha hecho allí comentarios muy interesantes que ya no solamente tienen que ver con Iván, sino también conmigo mismo. Peter Pan, por ejemplo, y esta relación con el mundo de la infancia, ¿no? Peter Pan es un personaje mítico, quizás el mito contemporáneo, ¿no? Del que menos se explora. Y sin embargo, para mí es la figura de un rebelde que creo que es algo que es muy importante también en esos personajes, esas personas que retrato. A mí no me gustaba Peter Pan, para nada. Siempre lo odié. Tenía esa visión del Peter Pan de Walt Disney que a mí no me interesaba. Pero Iván era muy Peter Paniano y hablaba mucho de Peter Pan y hay ese momento donde él me enseña los álbumes de cromos y claro, pues yo tampoco, vamos, me parecía muy bello por otra parte que de alguna forma abriéndose así, mostrando los álbumes de su infancia, hablando de ellos, ¿no? Y Peter Pan a día de hoy se me sigue apareciendo, quiero decir, en mi vida, está por aquí y por allá y ya me río con eso, ¿no? Porque luego he ido resignificando esa figura, encontrando que es una figura mítica, que es un rebelde. Yo creo que en mi cine hay un componente de rebeldía que para mí es necesario reivindicar. Y cuando hablo de ruptura y esto, como es un deseo, pues desligarme, ¿no? De una tradición de un cine que yo no critico para nada, es un cine del que yo me he educado, pero no es lo que yo aspiro y deseo como cineasta y lo que quiero hacer cine, ¿no? Y luego, pues, que Peter Pan, pues eso, acaba siendo ese dios Pan, ¿no? Que de alguna forma nos enfrenta a un mundo o a dos mundos paralelos, ¿no? Uno muy idílico, erótico, pastoril y otro oscuro, ¿no? De pánico, de tormentas y incluso en Karelia, que es la película que hice, pues hay un detalle que, claro, son esos momentos que igual solo valen para mí o ahora que lo estoy comentando, ¿no? Pero cuando estoy en la casa de la familia Pankratiev, en Rusia, en Karelia, perdido en un bosque infinito, ellos cogen un tronco de árbol, me lo enseñan y me dicen, este es el dios Pan. Y he dicho, han tenido que viajar 3.000 kilómetros para encontrarme otra vez con Pan, ¿no? Y Pan me ayudó a dar sentido también a la película, ¿no? Incluso a hacer una película casi que son dos mundos, ¿no? Un lado luminoso y otro muy oscuro que revela otra historia de Karelia.
Y bueno, son estas decisiones las que para mí son importantes porque si te las encuentras es porque tienes que atenderlas y tienes que, de alguna forma, eso tiene que estar en la película, ¿no? Así que cuando hablamos de arquetipos, yo creo que como cineastas nos reconocemos mucho en arquetipos cuando hacemos películas, ¿no? Y en algunas, pues igual he hecho de Peter Pan, en otra he hecho de, de Murachina o de Pinocho, en otra he hecho de padre, en otra he hecho, en fin. Hay muchas figuras míticas con las que te relacionas que a veces incluso marcan ya la forma en la que vas a trabajar, ¿no? Y también la forma que va a tener el montaje de la película. Pero tampoco me gusta hacerlo demasiado explícito, ¿no? Sencillamente me divierto con eso y de alguna forma me reafirma, ¿no? De que estoy en el lugar correcto y con la cámara encendida. Así que gracias por de Peter Pan, porque... Me ha encantado, ¿eh? Que de hecho tengo un amigo, Ajá. un amigo cineasta muy querido, David Domingo, que me lo ha regalado. Y yo siempre lo tengo ahí cerquita. Bueno, Peter Pan también se caracteriza porque no quiere crecer, ¿no? Ya, pero esa es la parte que no me gusta de Peter Pan. Peter Pan para mí atiende más a un deseo de anarquía, del punk, de rebeldía, y que estaba volando sobre toda esta generación de cineastas de la transición. Peter Pan está en el cine de Jaime Chávarri, Peter Pan está en los textos del hijo de Harold Declan. Ah, no, perdona. El hijo de Harold Declan Ivars, que fue un gran poeta, que murió muy joven. Está, bueno, mi querido amigo Antoni Padrós, de Terrassa, que un día yo me fui a su casa a comentarle sobre esto y me dijo, ¿tú has visto mi primera película, Alicia y la bomba de Napalm? Y yo le dije que no. Y entonces en la película hay un personaje que es como más de una especie de sujeto macho alfa que lleva una chupa de cuero y en un momento la abre así, tiene una camiseta que dice I am Peter Pan, ¿no? Y era como, sí. Y esta relación es curiosa porque no es intencional. Es decir, Jaime Chávarri sí que es alguien que ha trabajado en la figura de Peter Pan recurrentemente en sus películas con toda la intención. Zulueta también, pero digamos que no formaban parte de una sociedad secreta que de alguna forma reivindicaban a Peter Pan todos juntos, sino que era algo que estaba allí, latente, ¿no? Y es curioso que haya sido, ¿no?, una figura como la de Peter Pan que de alguna forma nos devuelve a ese mundo de la infancia, a lo pop, pero también nos devuelve como a un sentimiento de rebeldía, ¿no? Peter Pan es el héroe que lucha en contra del determinismo, ¿no? Y en tiempos, pues, de ese final, ¿no?, de la dictadura, pues, tenía todo el sentido, ¿no? No asumir el rol del padre, ¿no? Porque lo que hace tu padre, probablemente un funcionario, etcétera, o un madero, no respondía a tus inquietudes, ¿no? De joven y de rebelarte y, bueno, el espíritu del momento un poco. Andrés, hablas todo el tiempo de rebelarse, de vivir en los márgenes. A mí me da la sensación, no sé si por tus vivencias, por el país donde has nacido, el país donde has venido, que tus películas tienen una carga política brutal. Creo que todas, a veces de una forma más evidente y otras menos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué nivel de conciencia hay en eso? ¿Es una cosa que, bueno, que es casual, que te sale solo, que tú lo piensas? Porque si pensamos en Karelia, por ejemplo, te lo encontraste, ¿no? Sí. ¿Me puedes explicar eso un poco? Sí, bueno, toda película es política, ¿no? Y todo Uh-huh. lo personal es político, como dice aquella... Exacto, muy bien.
Y cuando haces películas pues muy personales, inevitablemente pues están allí, ¿no? Y a ver, no lo censuro, es decir, no lo dejo fuera. En el caso de Karelia, yo creo que es como la película que manifiestamente política, porque también responde a una decisión tajante. Yo estoy filmando a una familia en Karelia, en un lugar hermoso, estoy filmando la magia de algo que tiene que ver con un conocimiento arcano de la magia Karelia, y de repente surge, ¿no?, esta figura de Yuri Dmitriev, defensor de los derechos humanos. Ha pasado. Crec que Andrés s'ha quedat congelat. Ara torna. Ara, que te has quedado congelado un momentito. Aquí estoy, pero un Andrés, momentito. pero te has quedado en que tú estás filmando la magia Oli. del lugar. Hola, hola. Hola, Andrés. Hola, hola. ¿Sí me ves? Nos ¿Me han censurado. oyes? Nos han Hola. censurado. Que no, que estoy aquí. Andrés, ¿me oyes Sí, o te no? oigo. Sí, Ah, sí, vale, sí. vale. Me estabas diciendo que me ha encantado lo de que nos han censurado, que estabas grabando la magia de aquel lugar y Y entonces, de pronto un defensor de los derechos humanos, una persona que ha dedicado más de 20 años a trabajar en un lugar donde están las fosas comunes de, bueno, todos los que fueron fusilados, ¿no?, durante el periodo del terror estalinista, y gente de muchísimas nacionalidades, además, religiones, y pues se ha pasado 20 años haciendo una labor noble de identificar y devolver a sus familias esos restos y construir allí en ese bosque, cerca de la casa de esa familia donde yo filmaba, pues esto empezó a convertirse en un problema de Estado. Y fue un momento en el que yo decido conocer a la hija de Dmitriev, en un momento además donde este caso estaba apenas empezando a darse a conocer. Quiero decir, ya él llevaba meses en un proceso difícil de persecución, de censura, pero digamos que estando yo allí es cuando entra en prisión por segunda vez y ya desde entonces no volvió a salir. Y yo decidí solidarizarme porque lo que estaba viendo me parecía sumamente injusto. Y cuando visité el bosque de Sandarmoj en Karelia, me parecía que la tierra llamaba, era como un silencio que había allí, ¿no? Es un lugar raro porque los pájaros no vuelan allí, es un lugar muy silencioso y se escucha, sin embargo, ¿no?, algo como si un llanto de la tierra, ¿no? Es un lugar, es un bosque con fotografías en cada árbol donde está identificado alguien que ha muerto allí, ¿no? Bueno, esta persona está en prisión, acusada injustamente de pedofilia, lleva 4 años ya en prisión. Las circunstancias y cómo se ha llevado el juicio han sido totalmente fuera de todo lo que podamos pensar, ¿no?, ya de justa o todo lo que sucede en los juicios sucede en privado. Y bueno, eso que comento yo en la película, pues ahora ya es un tema, digamos, bastante mediático en Rusia. Se está desactivando la organización donde él trabaja, que es Memorial. Él es uno de los cofundadores de ese gran organismo que se encarga de trabajar y de mantener un
un archivo, ¿no? de todos los, bueno, de toda la memoria, ¿no? De los campos de trabajo forzado, así como también de esas fosas comunes, ¿no? Y pues, desde el gobierno pues, se está interviniendo todo esto y hoy día pues, está habiendo mucha presencia, digamos, de personas, tanto allegados, familiares, pero también cineastas como Sokurov, como Víctor Kosakovsky. Hace un par de días han sacado... Sokurov tuvo anteayer una reunión con Putin. Sí, a propósito de esto. A propósito de esto y de muchas cosas que bueno, él no ve bien. En todo el caso, lo que está pidiendo es un futuro para Rusia y que estos presos políticos no tienen por qué estar en prisión. Víctor Kosakovsky también mencionó a Dmitriev, un comunicado que hizo hace un par de días como un llamamiento a los cineastas rusos en el futuro. Entonces, pues, para mí es como una película inconclusa. Esta película va a continuar si Dmitriev sale de prisión y yo pueda estar con él. Con esto no quiero decir que vaya a dejar de ir a Rusia o de visitar Karelia, que es un lugar que tiene tantas historias que contar y es un lugar donde yo, pues, en un verano antes del COVID me quedé profundamente enamorado y que estoy esperando el momento de volver. Andrés, una pregunta al hilo de lo que estás comentando, ¿no? Ahora que se habla tanto de la censura, de la autocensura, de la imposibilidad de rodar ciertas cosas, quiero recordar que me habías comentado que en algún momento habíamos hablado de que con Oleg, bueno, fuiste muy bien recibido, incluso creo que me llegaste a decir que en el estreno había un embajador y, bueno, personas así de alto rango, políticos importantes y que, claro, al hacer Karelia, pues un poco la relación que tenías con Rusia, que era absolutamente creativa y política, pues se quebró un poco y me dijiste que incluso te llegaron a pedir manipular el montaje de la película, etcétera. ¿Puedes explicar un poco esto? Sí, bueno, no me pidieron manipular el contenido de la película, sencillamente que los festivales de cine no podían programar porque tocaba un tema difícil. Pero al final se programó. Quiero decir, son estas cosas que a mí todavía me dan esperanza en Rusia, que hay una posición bastante fuerte. Y se programó en un festival que es bastante, digamos, cañero, Ardog Fest. Y claro, es una película, no tuvo la visibilización que tuvo Oleg, las artes. Pero bueno, ya me sentía agradecido que la película por lo menos se pudo haber visto en ese festival y luego se pudo ver en San Petersburgo, en el Festival de New Holland, donde he tenido una experiencia magnífica y sobre todo pude encontrarme con muchos jóvenes, ya no cineastas solamente, muy interesados en estos temas relacionados con la memoria histórica y cómo están incluso trabajando en ellas. Y estoy formando como una especie de red porque desde luego es un tema que por un lado es universal, quiero decir, este mismo relato de censura, de cambiar el curso de la historia, se puede aplicar perfectamente aquí en España. ¿No? Y luego que allí he encontrado gente también que ha visto la película y he sentido pues ese calor, ¿no? Y ese agradecimiento por haber contado esa historia, ¿no? Y bueno, eso me ha dado mucha satisfacción y además ocurrió hace poco porque fue en octubre que pude ir a San Petersburgo y donde pude tener conversaciones muy distendidas con personas del mundo de la cultura y también
cineastas jóvenes y veo mucha rebeldía. Y a mí la rebeldía rusa me gusta. Yo lo comentaba con una amiga ya y le decía, espero que no sea como una generalización, porque al fin y al cabo hablar de Rusia es algo muy complejo, ¿no? Pero es cierto que yo noto allí como una disidencia que está como en la sangre rusa, ¿no? En el ciudadano de a pie, que no la encuentro en muchos países de Europa. Y a mí esto me da esperanza. Ujú. Bien, Julio, no sé si está Julio por ahí. ¿Hay alguna pregunta más? No, yo estaba pensando, ahora cuando hablabais un poco, si me permitís ahí, Hombre, es claro, que seguramente para Andrés era difícil salir de Oleg, una película que conecta muy bien con el público, y luego hacer una película tan difícil, ¿no? claro. Para el público, digamos, bueno, tan difícil, digamos, más difícil que Oleg, ¿no? Entonces, no sé si eso fue como también, o sea, lo pensabas, o sea, estoy en una película, viniendo de una película que me llevó a un montón de sitios, seguramente muchos, como se conectaste muy bien con muchísima gente, ¿no? Y de golpe hacer Karelia, que es una película seguramente que tiró a mucha gente atrás, ¿no? Probablemente, ¿no? O sea, y Sí, porque seguramente, no sé si eso te lo planteabas ahí como un reto, o ¿cómo era eso? Fue el bueno, azar, ¿no, Andrés? El azar. no, a ver, esto que comenta Julio, bueno, yo creo que lo que te hace, ¿no? Diferenciarte de otras personas, es decir, tener la libertad de cortar la película en dos y contar dos historias, sabiendo que la segunda parte no va a ser, digamos, fácil. Tener esa libertad para mí es fundamental. Claro. Y con esto quiero decir que no fue nada caprichoso, es decir, sufrí también tomando esa decisión, porque sabía que era, digamos, decirle al público borrón y cuenta nueva, ¿no? Además, bueno, dos formas muy diferentes que cohabitan en una misma película, ¿no? Pero nuevamente ahí es donde lo político creo que como que salió esa vena, ¿no? de activismo y es donde se hace más explícito, ¿no? Quizás en esta última película y digo, no, a volver a empezar y esto lo voy a contar de otra manera y lo voy a contar tal cual como la estoy recibiendo yo y lo intentaré hacer de la forma más, ¿no? Que también era un tema cómo contarla, ¿no? Con cosas que pues tenía que preguntar mucho y hablar con muchas personas para saber si la información que estaba manejando era una información veraz, ¿no? Claro. Con lo cual fue una decisión difícil y que la asumo con toda la responsabilidad y con todo el derecho de ejercer por un lado esa libertad de contar la historia así y también por bueno, por atender algo que me estaba afectando en el momento, ¿no? Que estaba viendo que era un acto de injusticia tremendo. Sí, Dicho no, pues esto, la relación con Oleg, por supuesto, también fue curiosa, porque Karelia surge por Oleg, ¿no? Pero le quiero decir, Julio, o sea, por el mismo Oleg que me dice un día, él había visto todas mis películas y bueno, le había gustado solamente una película que se llama Ensayo Final para Utopía, y me decía, ahí en esa película sí que hay algo importante, me decía, en esa película, que es una película sobre el duelo, es una película sobre la muerte de mi padre, es una película también donde él me dijo, tú allí acompañas a tu padre como lo harían los carelios, como acompañan los carelios en su cultura a las personas que van a morir, ¿no? Yo no sabía ni siquiera que era Carelia, ¿no? Y con todas le dije, oye, ¿qué es Carelia? ¿No? Él vivía muy cerca del Golfo de Finlandia y me cogió y me dijo, señalando al otro lado del Golfo, ¿no? Como señalando Finlandia, me decía, Andrés, las puertas de Europa, vea por los Carelios. Y yo le hice caso y acabé pues también en estas casualidades que para mí pues son importantísimas.
acabé pues encontrando gente que me fue llevando a ir allí y a buscar una película casi como un viaje iniciático, ¿no? En esa película era un chamán yo. Y no es que yo sea chamán, ni mucho menos, ¿no? Eso, cuando hablamos de figuras arquetípicas, ¿no? Eso que asume como un juego, ¿no? Como una forma de entender lo que estás viviendo. Y porque me lo dijo un chamán, me dijo, esta película la tienes que hacer solo. Y porque Oleg te lo dijo, esto para ti es un viaje iniciático. Así que fui, pues, sin saber a lo que me iba a enfrentar, fui a buscar una película y la encontré. Encontré, pues, esta historia de la familia Pankratiev, que además es interesante porque luego me doy cuenta cuando la veo que en la película ellos están siempre en un gesto constante de recordar y no pueden. Cuando cierran los ojos y están haciendo ¿no? Este ejercicio chamánico de visualizar las cosas y ves que no lo consiguen. El padre al principio está buscando en un libro una información sobre Karelia, pero no la encuentra. Y esta sensación que se tiene de una familia, ¿no? Con mucho encanto, ¿no? Pero que está ahí constantemente intentando trabajar la memoria, pensar, ¿no? Algo ocurrió en el pasado, pero parece que hay algo ¿no? Que lo borró, ¿no? De sus cabezas, ¿no? Ese olvido, ¿no? Yo creo que es lo que en la segunda parte acaba teniendo esa potencia, ¿no? Porque sí que habla de un momento histórico concreto que repercute a los carelios en general. Tengo un par de preguntas ahí ahora que llegaron y una tiene que ver con esta faceta tuya de director y memoria, ¿no? O sea, como un director que estás trabajando esos temas. Dice, pregunta Joan Moret, que es también de Lloret de Mar, dice, com veu, espérate que la voy a poner ahí para que la veáis. Dice, com veu un cineasta digital tan compromès amb la memòria i, per tant, sensible amb l'experiència del cinema analògic el futur de l'exhibició cinematogràfica? Wow. Intentaré responderla, por supuesto. La exhibición cinematográfica, debo decir que mientras haya pantallas, hay cine. Yo creo que el día que las pantallas desaparezcan, y es posible que ocurra, ¿no? Es decir, el día que las imágenes, movimientos sean hologramas, ¿no? Por decir algo que ya se ha fabricado y la pantalla desaparezca, pues desaparecerán muchos conceptos de lo que se coge, ¿no? El cine para definirse, ¿no? De manera que, pues sí, hay una proliferación de pantallas, de modos de exhibición, que esto pues tiene ese lado positivo, que por un lado está permitiendo que personas exploren el audiovisual de una forma además muy intuitiva, ¿no? Sin tener que pasar por una escuela de bellas artes o de cine, ¿no? Etcétera. Y el cine finalmente ya es algo que, ¿no? Tan natural, tan cotidiano como coger una pluma y escribir, ¿no? De manera que en ese sentido hay, digamos, apenas estamos empezando a ver un futuro cada vez más complejo en cuanto a la exhibición. Esto, por supuesto, también tiene muchas consecuencias que podemos prever, ¿no? Incluso especular y pensar hasta qué punto, pues, qué estamos perdiendo, ¿no? De esas formas que teníamos antes de ver películas a cómo las vemos ahora. Y allí la memoria, desde luego, tiene mucho que ver, ¿no? Es que ahora no recordamos las películas que vemos. ¿Sí o no? Ahora estamos en un proceso constante de producir, porque estamos produciendo a la vez que estamos, digamos, consumiendo imágenes. Estamos compartiendo memes, vídeos, videitos, cosas. Estamos todo el tiempo saltándonos la ley, pirateando los derechos de autor. O sea que a mí esta hipocresía del pirateo me parece una estupidez porque lo estamos haciendo hoy todo el tiempo. Estamos cogiendo imágenes
apropiadas de otras cosas y la estamos reformulando en vídeos, GIF, y la estamos devolviendo allí a ese mundo del audiovisual. Y por otro lado, que creo que esto de no recordar, ¿no? Antes, por supuesto, y esto lo han dicho desde la música, desde muchos ámbitos, pues imagínate cuando teníamos que esperar por el estreno de la obra de Pina Bausch o por el estreno de la película de la nueva de Fassbinder o el monográfico que hacía la Filmoteca de Yasuhiro Ozu. Y eso, pues, de estar yendo y el tiempo, la duración del ir hasta el cine, volver o el ir a conversar con los amigos después de la película, esto está, yo no digo que desapareciendo, pero desde luego ese tiempo se está haciendo más inmediato porque las películas están prácticamente todas allí y sabes buscar. Allí. Fíjate que Joan, o sea, yo creo que también introduce un elemento que me parece interesante, que es cuando habla de lo analógico, ¿no? Por ejemplo, directores como tú que atraviesas, ¿no? Un poco desde lo analógico, ¿no? Iván Zeta es verdaderamente ese hombre es un personaje que vive con unos objetos que le son muy queridos, desde los álbumes de cromos que hablábamos, todas esas pinturas, o sea, toda esa especie de museo viviente en el que vive, donde el objeto acaba teniendo un peso muy importante dentro de la memoria, ¿no? Y donde cuando es la llegada de estos mundos tan digitales, donde todo se hace más efímero, ¿no? Donde verdaderamente la película, de hecho, ya no existe en ningún lado, ¿no? Si tienes suerte y alguien te hace un DVD, pues puedes tenerla, pero puede ser que no exista en ningún lado, ¿no? Entonces creo que es interesante también, yo creo que habla un poco también esa idea, ¿no? O sea, es decir, cómo la memoria, pues en personas como tú que has trabajado ya bastantes años, ¿no? Te estás encontrando, aunque te siento desapegado a ese mundo analógico, ¿no? Sino que te veo mirando hacia el futuro sin problema. Bueno, lo hago desde... Yo creo que en mis películas sí que pienso que hay más bien un mirar hacia atrás. En un momento, y creo que combino con esta película Color perro que huye, esta trilogía, donde trabajo desde los archivos y de alguna forma me empiezo como a animar, ¿no? A no demonizar los nuevos medios, sino más bien intentar detectar qué hay de cine allí, ¿no? Y desde luego encontré muchas cosas que me resultaron interesantes, pero creo que mis películas intento buscar o volver hacia lo corpóreo, lo físico, los rituales, ¿no? Estas cosas que desde el mundo del audiovisual actual no existe o está desapareciendo. La relación que tenemos hoy día como sociedad del audiovisual, pues es una sociedad mente, pantalla, ordenador, ¿no? El cuerpo, estamos en constante diálogo, ¿no? La comunicación no se pierde, pero lo que sí se está perdiendo es un poco la conexión con nuestros cuerpos. Y yo creo que en mis películas sí que actúo en reacción en contra a estos nuevos medios, como intentando responder ¿no? a esta pregunta que yo tanto me hago, ¿no? De qué tiene que hacer un cineasta en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo responder a esta sobreabundancia de imágenes? Y debemos seguir filmando si ya todo está filmado, como decía Aaron Farocki. ¿Qué hacer, no? Y cualquier vía es buena, ¿no? Yo, sin embargo, aunque soy muy adepto incluso a la teoría, ¿no? En cuanto al cine en el siglo XXI, cine ¿no? Cuando se han derrumbado todos estos paradigmas que definían el cine, me interesa muchísimo, ¿no? Pero cuando hago las películas necesito la convivencia, necesito crear ese tiempo, construir ese mundo de cine que es tiempo también y es movimiento, son cuerpos. Es una relación muy personal que establezco con ¿no? ese grupo de amigos, personas que decido filmar. Así que creo que esa es mi reacción necesaria frente a
a ese mundo que otros artistas han decidido meterse de lleno, ¿no? Y trabajarlo desde allí, ¿no? Y le hacen cosas muy interesantes. Y creo que qué mejor momento hoy día, ¿no? Para ser cineasta, ¿no? Porque todo está cambiando y de una forma muy acelerada. Entonces, creo que es importante, por un lado, tender los puentes con la historia del cine, esto lo tengo clarísimo. Por otro lado, no demonizar. Creo que la crítica en general, y con perdón, pero creo que la crítica es muy perezosa a la hora de definir qué es cine o no. A mí yo me río cuando escucho comentarios en Facebook de gente diciendo, no, es que eso no es cine, ¿no? Toda imagen en movimiento es cine, punto. Si es arte o no, es que el arte sucede a veces de forma milagrosa cuando sucede, ¿no? La artisticidad está en otro tipo de debates, ¿no? Pero allí no entran, ¿no? Y luego ese desconocimiento que hay, y sobre todo ahora que hay tanto acceso al cine de vanguardia, al cine de la experimentación, que es tan bello, y cineastas que lo han dado todo para, ¿no? Proponernos nuevas maneras de narrar, de entender las imágenes. Y que hablo de la prensa un poco más oficial, sencillamente no se interesa por ese tipo de cine, o no busca dialogar ese cine con el cine que le puede interesar, ¿no? Sino que todo, ¿no? Que se mantiene en esta misma línea del siglo XX, ¿no? El cine de autor es algo que, digamos, se marca en Europa o específicamente en Francia, ¿no? Que viene de esa tradición de Louis Deluc y Jan Epstein, los impresionistas. A mí me parece hermosísima. Yo siempre pongo películas de ese periodo y que marca una forma de entender qué es cine de arte. Y a partir de allí no nos hemos movido. Entonces, creo que es importante y que no hemos querido, porque sí que ha habido muchos cineastas que han estado haciendo cine en otras dimensiones, ¿no? Y ese es el cine que ha quedado un poco, siempre queda un poco más dejado a un lado. Entonces es muy importante, cineclubistas, a los grandes de la vanguardia. Claro que sí. Oye, y fíjate, Andrés, desde Siga Berton hasta Silueta y Valdelomar. Sí, claro, sí, no, pues sí, o sea, y claro, los cineclubistas estamos ahí para cubrir muchos huecos, uno es ese, ¿no? Oye, mira, y justo que hablas de la historia del cine, hay una pregunta muy interesante de Susana Peral que te va a poner a pensar, que decías que mientras grabas no te acuerdas de tus referentes, pero al ver el resultado final, sí ves que están reflejados. Es buena esa. Sí. Pues me pasó, me pasó con Karelia. Me pasó que tenía un montaje, hay un momento en la película donde hay una especie de elipsis extraño, donde vemos a uno de los protagonistas que cierra una puerta, en el momento que cierra la puerta hay un corte y solo vemos fachadas de casas. Pam, 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 pam. Esto lo monté porque sentía que era así, que lo tenía que montar. Era como una manera de mostrar el paisaje Carelio, ¿no? Era ese momento que en un abrir y cerrar de puerta me permitió una elipsis para mostrar un paisaje, ¿no? Conformado principalmente por fachadas de casas. Esto es de una película hermosísima canadiense de René Bail, que se llama Le Désoubriers, de 1958, que agradezco mucho a Docs Lisboa que me lo haya enseñado hace muchos años. Y cuando volví a ver la película, dije, pero aquí estaba. Yo no sé si es que ya me hago mayor, entonces ya hago... Por acá alguien dice que los invocas. O sea, no, o sea, cuando lo haces no estás, pero estás invocando el espíritu. Aquí me cago todo el conocimiento, que es mucho cine que vas, ¿no? Mirando y películas que te afectan mucho. Todo eso queda sedimentado, es lo que digo yo. A mí la teoría me encanta, leer sobre historia del cine, pero en la práctica a mí no me sirve de nada, porque yo estoy en otro proceso. Pero eso está allí, desde luego, eso, como dice el amigo, pues se invoca, ¿no? De alguna forma, desde luego. Y en mis películas siempre hay referentes cinéfilos, ¿no? Iván Zeta nos muestra Old That Jazz, nos muestra
El ángel exterminador de Buñuel. En Color perro que huye hablo de la trilogía de Bill Douglas, ¿no? My Childhood, que para mí es una de las películas más importantes de la historia del cine. En la película Ensayo Final para Utopía hay un referente con el cine del Frente de Liberación de Mozambique, ¿no? Unas películas que encontré en Mozambique cuando estaba por allí, y a mí me fascinaba cómo los mozambiqueños bailaban la revolución, ¿no? Y esta idea de la coreografía del baile me gustó, entonces filmaba gente bailando ahora y a la vez utilizaba esas imágenes de archivo. Así que de una película que se llama 25, de un cineasta brasileño que se llama José Celso, que filmó allí en Mozambique. Karelia pues tiene este referente, y Oleg, es que claro, Oleg es el cine soviético en cuerpo, ¿no? El referente cinéfilo siempre está allí, sí, desde luego, sí. Son como capas, ¿no? Igual que lo político. Claro, exacto. Mireia, si te parece bien, como ya llevamos como 1 hora y 12 minutos, si quieres como ir acabando con un par de preguntitas, ¿te Bueno, parece? Para las que sí. tenías ya preparadas para el final. No, básicamente, Andrés, que sé que estás dirigiendo un proyecto desde que empezó la pandemia, que estás rodando y me parece súper interesante. He tenido la suerte de que me lo comentes en varias ocasiones y quería pues un poquito que se lo explicaras a la gente y cuándo vamos a poder tener la suerte de volver al cine a ver una película tuya. Esperemos. Bueno, es un proyecto que me ofrece el el Departamento de Investigación y Antropología de la Universidad Pompeu Fabra. En específico, quien lo lleva es un antropólogo de aquí, bueno, con muchos años de experiencia, Carlas Feixa, y todo un equipo maravilloso que tienen allí. Y bueno, con un tema concreto, ¿no? Que tenía que ver con la inmigración y generaciones de bandas jóvenes. Y claro, pues con absoluta carta blanca, creativa, ¿no? Para hacerla como yo quisiera. Y a mí me pareció que, por supuesto, si hay un grupo ahora vulnerable son los inmigrantes que antes estaban pues siendo acompañados, ¿no? Y cuidados, los que han llegado específicamente de Marruecos, ¿no? Y ahora se les acusa y bueno, parece que cada noticia, ¿no? Cuando hay una persona, un individuo que hace algo mal, pues ya se señala todo un grupo, ¿no? Esta suerte de racismo que bueno, es algo de lo que no hemos hablado, pero que desde luego creo que era también importante de alguna forma explorar eso, porque yo soy un inmigrante también y pues yo he vivido también el racismo aquí, ¿no? Pero quiero decir, es parte de cualquier cultura es racista, ¿no? En este sentido yo no voy a cambiar las cosas, pero sí mostrarlas. Entonces, pensé que pues buscar pues ya a estos jóvenes, ¿no? Que ya después que cumplen los 18 años prácticamente los mandan a la calle y a volverse a Marruecos o a delinquir porque no les queda otra, ¿no? Y como era pues creo que el punto más vulnerable, ¿no? De ese tema tan complejo que es la inmigración, pues comencé a dar vueltas por el Maresma y acabé pues en Canet de Mar, donde encontré a dos amigos muy queridos con los que he estado conviviendo durante la pandemia y también grabándoles. Y la película pues específicamente va sobre, bueno, temas que tienen que ver con el racismo, con el cuidado, cómo entre ellos se cuidan y, y sobre, bueno, también como yo lo llamo la película del confinamiento, porque al fin y al cabo prácticamente toda la película sucede en un apartamento, ¿no? Y son estos chavales, amigos entran, salen, pero digamos prácticamente todo sucede en una especie de espacio un poco así opresivo, ¿no? Pero que, bueno,
creo que hay mucha humanidad en esa película y estoy muy contento con lo que he conseguido. Ya está casi acabada. Yo espero que el año que viene pues, se pueda presentar en festivales y eso. Pues me parece súper necesaria una película así, con el auge de la extrema derecha. Y este tipo de reflexiones son imprescindibles. Te doy las gracias, te deseo toda clase de suerte y allí estaremos las cineculvistas y los cineculistas para apoyarte. Gràcies, Andrés. Bueno, moltes gràcies, Andrés, Mireia, i a tots els que ens heu estat seguint i comentant en el xat de la pàgina de la Federació Catalana de Cineclubs. Doncs esperem que ben aviat us proposarem una nova xerrada i res més. Moltes gràcies de nou, Andrés, Mireia, i fins la propera.